Yo soy Geraldine y les voy a platicar un poquito la introducción de esta práctica número 1. Y yo les puedo decir que la mayoría piensa que el organismo vivo se encuentra en el medio externo, que se encuentra allá afuera en el mundo, en la atmósfera, y que se encuentra pues en todo lo que nos rodea, cuando no nos paramos a pensar que ese organismo viviente se encuentra en el medio interno, en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, por medio pues de las células, de los líquidos que la componen, de los tejidos que forman órganos, forman sistemas y hace que nuestro cuerpo nuestro organismo esté en total y correcta función. Bueno, nosotros tenemos un líquido orgánico que pasa por todo nuestro organismo, incluyendo los tejidos. Y pues entre estos componentes que tiene este líquido orgánico se encuentra la linfa y la parte líquida de la sangre, que es el plasma. La linfa, digamos que es un líquido coagulable, incoloro y alcalino, que sale de los vasos sanguíneos directamente a los tejidos y de ahí desemboca a los vasos linfáticos. ¿Con qué propósito? Con el propósito pues de servir como de intermediario de los cambios nutritivos pues entre la sangre y pues nuestros tejidos. Y lo que es la parte líquida de la sangre, que es el plasma, nosotros si metemos pues a centrifugación unos mililitros en un tubito de cristal, unos mililitros de sangre, vemos que el plasma es un poquito en esta imagen pues amarillito, entonces es porque ya le quitamos pues las células defensoras, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que son las que llevan oxígeno a todo nuestro cuerpo, y las plaquetas, que pues nos ayudan a la coagulación y a la cicatrización. Pues ya les quitamos las células, entonces se ve como que amarillito pues esto, entonces es el plasma, pues el plasma sanguíneo. Toda esta linfa y todo este plasma va a pasar pues a nuestros tejidos y pues en ellos van a difundir pues todos nuestros líquidos intercelulares, que son la base. Estos líquidos intercelulares son la base de nuestra nutrición local y nuestro factor común pues de todos los recambios de estos elementos. Estos líquidos intercelulares, tenemos el líquido intracelular, que es el líquido que se encuentra adentro de la célula, y el líquido intersticial. El líquido intersticial se encuentra entre los vasos sanguíneos y las células, digamos, que conforma este líquido que va pasando, digamos, por los tejidos. Bien, más adelante les voy a explicar pues cómo. La homeostasis ya sabemos que es la perfecta regulación de nuestro organismo, de la perfecta y correcta función, equilibrada, para que nosotros funcionemos de una manera correcta. Y estos líquidos, digamos, que forman parte de esta homeostasis. Y estos líquidos que llevan los nutrientes a todos nuestros tejidos fallaran, o por alguna razón digamos que no llevarían estos nutrientes a los tejidos, nuestro cuerpo estaría en total desequilibrio. Entonces esta homeostasis pues fallaría completamente. El líquido pues extracelular es el que se encuentra en los vasos sanguíneos y están compuestos por líquido intersticial y líquido intravascular. El líquido intersticial es el que se va a encontrar entre los vasos sanguíneos y entre las células. Entonces, pues el líquido extracelular va a ser el que se encuentra en los vasos sanguíneos. Entonces, este líquido extracelular, este medio acuoso que pues rodea pues estas células, va a ser el vehículo de transporte de nutrientes a todos nuestros tejidos. Y pues gracias a los nutrientes que los tejidos reciben, pues gracias a este líquido van a poder hacer estas células sus correctas funciones. Entonces este líquido extracelular también sirve como punto importante, también sirve como desecho, o sea, para desechar todo lo que nuestro cuerpo pues no necesita. Este líquido también provee estabilidad de las condiciones fisioquímicas necesarias, lo que es el pH, la presión osmótica y la temperatura. Bueno, una perfecta homeostasis, ya sabemos que las sustancias, estos líquidos van a entran al plasma y pues rápidamente circulan, pues obteniendo pues un perfecto mecanismo de regulación. Cuando se pierde el equilibrio del cuerpo, cuando se pierde la homeostasis,
va a ser cuando no se cumplan las regulaciones, porque pues nos está afectando, estamos perdiendo pues el equilibrio de nuestro cuerpo. Es cuando estos líquidos no funcionen de manera correcta o no lleguen estos nutrientes pues a las demás células de nuestro cuerpo. Entonces pues yo les podría decir que por esto, o sea, por todo esto, estos líquidos, es importante saber las medidas de los líquidos corporales para tener nosotros una perfecta y adecuada salud y funcionemos así de manera pues perfecta y estemos en total equilibrio de homeostasis. Uno de los objetivos principales de esta práctica es conocer la distribución de agua en los diferentes compartimentos corporales, y es un poco de lo que yo les voy a hablar. Primero que nada, es importante resaltar que el ser humano se distribuye en promedio por el 60% de agua. El restante 40% se distribuye entre proteínas, grasa y minerales, siendo las proteínas un 18%, las grasas un 15% y los minerales un 7%. El contenido de agua puede variar dependiendo los diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, el tejido muscular tiene un 75% aproximadamente, mientras que el tejido adiposo solo cuenta con el 10%. El porcentaje de agua también puede variar dependiendo la edad, el sexo o la constitución corporal. Por ejemplo, un bebé puede llegar a tener el 70% de agua en su cuerpo, mientras que una persona de la tercera edad llega a tener hasta el 50%. Esto quiere decir que mientras más grandes somos, menor porcentaje de agua tenemos en nuestros cuerpos. Otro ejemplo es entre hombres y mujeres. Los hombres generalmente tienen mayor porcentaje de agua debido a que las mujeres tienen más grasa en su cuerpo. Y otro ejemplo es la complexión. Una persona con obesidad puede llegar a tener hasta el 45% de porcentaje de agua, lo que es muy bajo. Debido a todas estas variaciones, el porcentaje de agua normal se sitúa entre el 50 y 70%. En el adulto masculino de 70 kilogramos, que es el ejemplo que se utiliza en los valores fisiológicos normales, el porcentaje de agua es de 60%. Del agua que se encuentra en el cuerpo, 2/3 partes se encuentran dentro de las células, que quiere decir que es intracelular, mientras que la otra tercera parte está fuera de las células y es extracelular. El líquido extracelular a su vez se divide en dos porciones. El 20% de este es el plasma sanguíneo o la sangre como tal, y el otro 80% es el líquido intersticial, que es aquel que se encuentra entre las células. Y bueno, estos son los porcentajes que ocupa cada líquido del peso corporal. Como pueden ver, el líquido intracelular ocupa un 40% del total del peso corporal, mientras que el líquido extracelular conforma un 20%. De este 20%, un 5% está conformado por plasma sanguíneo, o sea la sangre, y el otro 15% por el líquido intersticial. Para calcular el agua corporal de una persona tenemos que considerar que 1 kilogramo equivale a 1 litro. Teniendo el ejemplo de un sujeto adulto de 70 kilogramos, el agua se encuentra distribuida de la siguiente manera. Está dividida entre el líquido intracelular, que son 28 litros, y el líquido extracelular, conformado por líquido intravascular o plasma, que son 3.5 litros, y líquido intersticial, que son 10.5 litros. Tenemos un agua corporal total de 42 litros. Tenemos aquí una imagen con un diagrama mejor explicado de cómo se encuentra distribuida el agua en un cuerpo. Esta está dividida, como ya lo habíamos comentado, en líquido extracelular, dividido entre líquido plasmático y líquido intersticial, y el líquido intracelular. Existen otros comportamientos líquidos en el organismo. Estos los consideraremos líquidos transcelulares, y es el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial y el humor acuoso. Estos líquidos corresponden al líquido extracelular y tienen en común que están bien delimitados. El intercambio con el líquido extracelular es muy lento debido a sus barreras que los delimitan muy bien, y su volumen es escaso, pues no se toma en cuenta en los comportamientos líquidos.
Para calcular el volumen sanguíneo lo podemos hacer de la siguiente manera. Si conocemos el volumen plasmático y el hematocrito, se puede calcular con la siguiente fórmula, que es volumen sanguíneo igual a volumen plasmático entre 1 menos hematocrito. Otra manera un poco menos exacta de calcularlo es cuando no tenemos estos valores de volumen plasmático y el hematocrito, debemos tener el dato de lo que es el 8% del peso corporal. Sin embargo, esta manera es menos exacta, ya que personas con el mismo peso y constitución corporal pueden tener diferente hematocrito. Compañeros comentaron anteriormente, el líquido total de nuestro cuerpo, que es un 60%, se puede dividir en distintos compartimentos. El primero va a ser el más grande, que es el líquido intracelular, que va a ser aproximadamente un 40%. Luego está el líquido extracelular, que lo pudimos dividir en dos compartimentos, que va a ser el líquido intersticial, que va a ser aproximadamente de un 13 a un 15%, y el líquido intravascular, que va a ser representado de un 5 a un 7%. Todo esto junto va a ser nuestro 20% restante de nuestro 60% total. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa aquí es saber cómo medir el volumen de estos compartimentos, ya que por más que tengamos estos porcentajes y estos datos, siempre va a variar el volumen total debido a la persona, a su estatura, a su peso, a su cantidad de grasa, a su cantidad de músculo, y es muy difícil determinar estos volúmenes exactos sin un método en concreto. El método o principio que nos va a ayudar a determinar este volumen va a ser el principio de dilución. El principio de dilución básicamente se resume en la difusión homogénea de una sustancia que alcanza la misma concentración en todo el compartimento que la contiene. Esto, en palabras más sencillas, es básicamente vamos a depositar una sustancia con la misma concentración o con una concentración ya sabida en nuestro compartimento para modificar su concentración, retirarla y así poder tener un volumen y una concentración ya determinadas y en otra parte un volumen ya determinado para así poder determinar al final el volumen de nuestro compartimento. La fórmula lo explica más sencillo. En la fórmula podemos ver que tenemos que el volumen de A por la concentración de A, que sería la jeringa que está representada a la izquierda. La jeringa, con el indicador vamos a saber cuánto hay en la jeringa y qué concentración tiene este indicador. Va a ser igual al volumen B, que va a ser nuestro compartimento, el cual desconocemos, y la concentración de B, la cual también desconocemos en este momento. Por eso es el indicador. Al depositar el indicador aquí, vamos a alterar la concentración, vamos a sacar una parte de esta y vamos a tener una jeringa con un nuevo volumen y con una nueva concentración. Entonces ahora vamos a conocer la concentración de B y lo único que necesitamos es despejar la parte del volumen para poder obtener el resultado de este, que va a ser el de nuestro compartimento. El indicador que vamos a usar va a depender muchísimo del compartimento que queramos investigar. A manera de ejemplo tenemos este vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo sabemos que representa de un 5 a un 7%, pero no conocemos su volumen. Entonces vamos a tener que utilizar el principio de dilución para poder sacarlo. La parte más importante de nuestro indicador es conocer cuál nos va a ayudar a que no salga de este compartimento. Por ejemplo, sabemos que los límites de nuestros vasos sanguíneos son las membranas de los capilares, o bueno, la pared capilar. Necesitamos un indicador que al depositarlo en el vaso sanguíneo no salga, no sea permeable, no se vaya al intersticio, no se vaya a otra célula, no se vaya a ningún otro lado, se quede dentro del vaso para poder así determinar el volumen de este. En este caso es la albúmina, que no va a salir de nuestro vaso, pero dependiendo de lo que necesitemos vamos a usar un indicador diferente. Aquí la albúmina se va a mezclar con yodo para poder hacerla un poco más, para que sea más fácil verla en radiografías, o sea, volverla más visible. Pero así como puedes usar yodo, puedes usar algún colorante que sea afín a proteínas. Por ejemplo, si en lugar de un vaso sanguíneo vamos a ver el intersticio, necesitaríamos algún indicador que no se filtre o que no se vaya ni a las membranas de las células, ni que empiece a entrar en los vasos sanguíneos. Necesitamos algo que se quede en el intersticio. Entonces, dependiendo de el compartimento que queramos sacar o que queremos determinar su volumen, va a ser el indicador que vamos a usar. Para medir el agua corporal total, debemos de encontrar una sustancia que se distribuya al igual que el agua. O sea, que al ser inyectada, esta atraviese tanto la membrana celular como la membrana capilar.
El líquido intracelular y el líquido del espacio intersticial no se pueden medir de manera directa, ya que no existe alguna sustancia que lo mida de manera exacta. Entonces debemos encontrar una sustancia que para medir el líquido intracelular atraviese la membrana capilar y abandone el espacio intersticial. Y para medir el líquido intersticial tiene que ser una sustancia que al ser inyectada abandone la sangre y se quede en el espacio. También existe otra manera de medir estos dos compartimentos y es de manera indirecta. Para medir el líquido intracelular se le debe de restar el valor del líquido intersticial al líquido extracelular. Y para medir el líquido intersticial se debe de restar el volumen del líquido plasmático al líquido extracelular. Algunos factores que debemos de tomar en cuenta para seleccionar la sustancia para medir algún área son 3. 1. Debemos de conocer la cinética de esa sustancia, es decir, el tiempo necesario para que la sustancia se distribuya por completo en esa área, y también debemos de conocer la cantidad de sustancia que se metaboliza o que se elimina por el organismo durante ese tiempo. Otro factor es que esa sustancia debe de poder medirse con exactitud, y el último es que debe ser inocua para el organismo, es decir, que no haya ningún riesgo. Si se considera lo mencionado hasta aquí, el procedimiento que se utiliza para medir un compartimento líquido es el siguiente. Para el paso número 1 tenemos que inyectar una cantidad de la sustancia seleccionada de acuerdo al compartimento que se va a medir, como podemos observar en la imagen de abajo. Número 2. Se espera el tiempo necesario para que ocurra una distribución homogénea, como podemos observar en la imagen. Una distribución homogénea quiere decir que todas las partículas estén divididas en el soluto del mismo modo. Número 3. Se toma una muestra de sangre y se mide la concentración de la sustancia en plasma. Vale la pena recordar que el plasma forma parte del volumen de distribución tanto del agua corporal como del LEG. Ahí podemos observar una tabla del lado inferior derecho, en donde se puede observar la tabla del LEG. Número 4. Una vez medida la concentración de la sustancia en el plasma, se calcula el espacio de distribución de acuerdo con la siguiente fórmula. Para eso tenemos la fórmula que está en la parte inferior, la cual dice que la cantidad de sustancia administrada menos la cantidad metabolizada o eliminada nos dará la concentración del plasma. Y pues como último punto, como en cualquier cálculo, debe tenerse cuidado con las unidades de medición empleadas y hacer las conversiones necesarias, como se observa en la imagen del lado derecho. Si el resultado final va a ser en litros, lo más adecuado es convertir desde un inicio las unidades de litros y con esto evitar errores.